¿Qué tal, amigas y amigos? Soy el doctor Manuel de Anda. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos a 10 de diciembre, en la tarde-noche, y vamos a hacer un recordatorio, y en especial sobre el aspecto de la nueva variante Omicron. La idea, pues, es anticiparnos un poco a lo que puede ocurrir en estas fiestas navideñas, sobre todo para que estemos más tranquilos, más seguros y que podamos realmente manejarnos de tal manera, pues, de que haya el menor riesgo posible. Entonces, hice para ustedes una pequeña presentación. Como les decía, pues ya se acercan las fiestas de Navidad, eh, pero la realidad es que estamos en tiempos todavía de pandemia. El problema aún no se ha podido superar y tenemos una nueva variante que se llama Omicron, que es una variante del coronavirus que ya conocemos todos, el SARS-CoV-2, que causa COVID-19. Soy el doctor Manuel de Anda Gómez, soy pediatra, especialista en infecciones de los niños, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, les quería yo presentar algo sobre los hechos actuales sobre la pandemia, de acuerdo con las características que ahora tiene. El día de hoy, la variante Omicron se encuentra en cerca de 60 países y con seguridad pronto serán muchos más. Eh, Eso es algo, pues, que hemos visto con las diferentes variantes del coronavirus. Hoy por hoy no se conoce bien a bien la importancia, la trascendencia y el impacto que puede tener esta variante. Hay muchas cosas que apenas se están conociendo y se están estudiando. Eh, Voy a presentarles algunos aspectos relevantes al respecto. Tampoco se sabe qué tanto va a desplazar a la variante que predomina actualmente, que es la Delta. O sea, prácticamente el 100% de los casos que tenemos en México es por la variante Delta, pero no se sabe si esta nueva variante Omicron va a desplazar a esta variante Delta. Hay varias hipótesis que están en estudio, que si la nueva variante puede causar reinfecciones con mayor facilidad a pesar de estar vacunados o a pesar de haber tenido infecciones previamente por coronavirus, si causa infección menos grave o más grave, y otras hipótesis, ¿verdad? Hoy se sabe que prohibir el tránsito entre países es totalmente ineficaz. Tan es así que hace cerca de 8 días eran como 24 países. El día de hoy y ayer o antier, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que ya eran cerca de 60 países los afectados en los que ya se había encontrado la cepa Omicron. Entonces, el cerrar las fronteras, pues realmente, o evitar que la gente se desplace, pues realmente no evita la diseminación del coronavirus SARS-CoV-2. Además de inútil, es discriminatorio, porque he de decirles que precisamente los países que se han aislado actualmente, pues son aquellos que descubrieron esta nueva variante. Entonces, eh, más que aislarlos de alguna manera castigarlos, pues hay que felicitarlos y hay que, ponernos el lado de estos países, pues para que sigan trabajando
como lo están haciendo muy bien. ¿Qué es lo que sucede si hay ese tipo de castigos de la comunidad internacional? Pues entonces esconden la realidad y no vamos a saberlo. Entonces, no es conveniente pues esto que ha ocurrido de estar tratando de aislar a unos países de Sudáfrica, o de los países del sur de África, ¿verdad? Por ejemplo, Suiza y Francia ya eliminaron la prohibición de viajes. Es decir, ellos ya se dieron cuenta pues, que esto es absurdo. Y es de sabios entonces cambiar de opinión. Es decir, el hecho de que haya habido alguna decisión en el sentido de aislar a un país, pues actualmente se sabe que eso no es correcto y se puede tomar otra decisión diferente. Hay dos posibles características que preocupan de la nueva variante Omicron, que es la mayor transmisibilidad que posiblemente exista. Parece ser que es más transmisible y la menor gravedad de los casos. Pero, ¿cómo es que esto realmente preocupa? Pues preocupa porque la, la gente puede pensar que, bueno, que realmente no hay problema, sino si infectamos de Omicron. La segunda puede generar entonces una sensación de seguridad. Eh, Sin embargo, eso no es así. No es así porque, pues porque realmente se ha visto de todos modos con Omicron que puede llegar a existir una infección leve, una infección moderada o una infección grave con esta variante. Entonces, aunque la mayoría o comparativamente con las otras variantes pudiera ser menos dañino, pues realmente pues finalmente puede haber gente que se vea muy afectada por esta variante. Por otro lado, se conoce actualmente que no es probablemente más virulento ni más letal que las otras variantes que anteriormente teníamos. Es decir, no va a causar más daño y muerte que las otras variantes. Pero su transmisión es más veloz, lo que causa más casos en menos tiempo. Y al haber más casos, por supuesto, si se acumulan muchos, pues algunos van a morir. Eh, la acumulación de casos en poco tiempo también puede generar una presión muy importante al sistema de salud y que se ve entonces o puede verse entonces rebasado y puede incluso colapsar ante la cantidad inusitada de casos, de muchos casos en poco tiempo. Yo lo ejemplificaría de esta forma. Si nosotros organizamos una cena para 10 personas y 10 personas van a cenar, pues está bien, o sea, podemos atender a todos y vamos a tener eh, alimentos y bebidas para todos. A lo mejor llega menos gente, pero a lo mejor llega un poco más y podemos a lo mejor soportar si llegan 2 o 3 o 4 personas más o 5. Pero ¿qué tal si hacemos organizamos una cena para 10 y nos llegan 100 de un sopetón? Pues realmente pues nos vamos a ver rebasados para poderlos atender. La gente se va a quedar con hambre o no les vamos a poder dar de cenar. Y al ratito, en poco tiempo, se nos acabó el agua, las bebidas y ya no vamos a poder atender a nadie. Y entonces, pues, nuestra cocinera en este caso pues, va a colapsar, ¿verdad? Porque no va a haber, no va a tener la posibilidad de sacar adelante el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nosotros podamos realmente manejar mejor esta situación? Bueno, obviamente que es una responsabilidad compartida.
compartida por las organizaciones internacionales, por las organizaciones nacionales y también por la sociedad en su conjunto, por cada comunidad, por cada colonia y por cada individuo incluso. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Lo más inteligente y razonable, en primer lugar, es ser cautos. Es decir, ser cautos quiere decir tener precaución. Primero, vacunarse. Es decir, los que no estén vacunados, iniciar su esquema de vacunación. Los que tengan una dosis o que su esquema esté incompleto, pues en la primera oportunidad completar su esquema de vacunación y por supuesto no exponerse al contagio, ¿verdad? Como todos ya sabemos, pero ahorita lo vamos a revisar nuevamente. Todas las vacunas contra COVID-19 siguen siendo útiles. Eso es muy importante mencionar, que no haya duda de que ninguna vacuna de las que ahorita tenemos disponibles sigue siendo útil para todas las variantes, inclusive para Omicron. Entonces, es muy importante, primero, que en cualquier lugar del mundo todas las personas deben estar vacunadas. Todos sabemos que no hay mucha desigualdad en el mundo, incluso adentro de los países. Entonces, la desigualdad no ayuda para que podamos superar esta pandemia. Pero si nosotros nos organizamos, que ya se están organizando a través de la Organización Mundial de la Salud, que la idea es que todas las personas puedan estar vacunadas. Y en segundo lugar es que los vacunados reciban su dosis de refuerzo, en especial los adultos de 60 años y más, y los menores de 60 años y jóvenes que tengan comorbilidades, es decir, que tengan otros padecimientos que pueden colocarles en una mayor vulnerabilidad al virus, ¿verdad? Entonces, por fortuna, en México ya se inició el plan de seguir con la vacunación normal, con la vacunación primaria y poner el refuerzo a los 6 meses del esquema primario a las personas que llenen estos requisitos. Bueno, no exponerse al contagio. Caray, creo que ya todos conocemos muy bien cómo cómo podemos hacerle para no exponernos al contagio. En primer lugar, usar cubrebocas, que cubra la nariz y la boca. Es decir, que vaya del puente de la nariz a la barbilla y que de esa manera estemos protegidos para no contagiarnos nosotros y para no contagiar a otros, ¿verdad? Porque este virus, la variante Omicron, igual que las otras variantes, o que el virus original de China, pues realmente tienen el mismo mecanismo de transmisión. Entonces, evitar los sitios concurridos. Mientras más gentes haya en un sitio, más posibilidades hay de que alguien pudiera ser contagioso y que pueda contagiar a los demás que le rodean. Entonces, evitar los sitios concurridos y si vamos a un lugar donde haya otras personas, guardar la sana distancia, que ya sabemos que son alrededor de 2 metros entre cada persona. Esto es importante. Ahora, si nos vamos a reunir, porque ya vienen las fiestas navideñas, seguramente nos vamos a reunir. Si nos vamos a reunir con otros, hay que preferir los sitios que sean al aire libre, que puede ser en un parque, en la calle, en la banqueta, en un jardín, en una cochera que tenga buena ventilación. Y si vamos a estar en un sitio cerrado,
Es decir, si vamos a estar adentro de una casa, por ejemplo, o dentro de algún lugar cerrado, pues abrir puertas y ventanas para ventilar bien. Es decir, que haya una buena ventilación, porque esto disminuye la carga de virus que puede haber en el aire y disminuye la posibilidad de contagios. Por supuesto, no hay que olvidar la higiene de manos y evitar tocar boca, nariz y ojos en el caso, pues, de que pudiéramos tener contaminadas nuestras manos. En cuanto a los mensajes finales, bueno, la mayor transmisibilidad, o sea, la contagiosidad y la menor gravedad puede generar un estado de falsa confianza en la gente. Entonces, pues, estar alertas a esto, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que los no vacunados, es decir, los que se siguen negando a vacunarse o que no les llega la vacuna o que no tienen acceso o por algún motivo no están vacunados, son los que padecen la enfermedad más grave, los que tienen que ser internados en unidades de terapia intensiva y los que mueren. Entonces, sí considerar eso, es decir, que la gente que si en determinado momento no están vacunados, pues que se vacunen. O sea, no hay mayor problema. Las vacunas son seguras y son altamente efectivas para evitar la enfermedad y sobre todo la muerte. Y pues no hay que confiarse, hay que ser cauto. Es decir, a pesar de que parezca que vamos saliendo de la pandemia, la realidad es que todavía estamos bien metidos en ella. Entonces, en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos tener una nueva ola. Entonces, y muchísimo, diría yo, depende del comportamiento de la gente, de cada uno de nosotros. Bueno, pues ya nada más para finalizar, pasar una Navidad tranquila y feliz, pues son mis deseos para todos ustedes y tener un año nuevo esperanzador. Sobre todo ahora tenemos más elementos para estar más tranquilos y para estar más confiados, con más esperanza, porque pues ya tenemos 2 años con la pandemia prácticamente. Entonces ya la experiencia es mucha y ya sabemos qué hacer. Entonces ya tenemos unas vacunas que son efectivas, etcétera. Entonces, ya nada más para terminar, encontré estas palabras que me parecieron muy sabias, que dice que la mejor forma de asegurar el futuro, pues es crearlo. Entonces, si queremos tener un mejor futuro sin pandemia, pues tenemos que crearlo. Y ya sabemos cómo, o sea, podemos hacerlo. Y mucho depende de nosotros. Mucho gusto, que pasen muy feliz Navidad en compañía de su familia. Cuídense mucho, vacúnense y nos vemos el año que entra. Hasta luego, mucho gusto. Adiós.